Os animo a que os sirváis, conforme vaya avanzando la charla, la vais a necesitar, ¿vale? Suele ser bastante denso. Me presento, me llamo Pepe, José Manuel Ortiz en el cartel, me podéis llamar Pepe, soy desarrollador iOS, trabajo en Singular, en una consultora, y vengo a hablaros sobre arquitecturas limpias, ¿vale? O sobre Clean Architecture, como se suele conocer. Voy a intentar que el nivel de la charla sea lo más coloquial posible. Voy a intentar no meter muchos tecnicismos, pero me vais a tener que perdonar porque es muy difícil. Me paráis en cualquier momento si queréis que algo lo explique, pero de verdad que básicamente se va a poder entender todo, porque voy a intentar no bajarme demasiado a las bases, ¿de acuerdo? Bien, sobre arquitecturas limpias, cómo desacoplar la lógica de negocio de los detalles de infraestructura. La Clean Architecture nace porque un tío muy famoso, Robert C. Martin, no sé si lo he dicho bien o he dicho el de Juego de Tronos, siempre me lío, Uncle Bob en adelante, escribe su libro y como quiere venderlo, ya es muy famoso, pues lo saca al mercado, y en el libro te cuenta un poco que la primera experiencia que él tiene con el acoplamiento, mala experiencia con el acoplamiento, es cuando está trabajando en una empresa con un programa de nóminas, en el que, bueno, nosotros esto probablemente no lo hayamos visto, la entrada y la salida de datos se hacían mediante tarjetas perforadas. Llega un momento en que la tecnología avanza, se crean las cintas magnéticas y le dicen, vale, ahora a partir de aquí el dueño le dice, oye, tengo estas cintas magnéticas, son más rápidas y tienen más capacidad. Ahora quiero que el programa vaya en cintas magnéticas y dicen, esto no va así, esto no funciona. No funciona. No funcionaba porque toda la lógica de negocio estaba totalmente acoplada a esas cintas perforadas. Luego veremos más adelante. Con todos estos conceptos de lógica de negocio, detalles de infraestructura, etcétera, al final de la charla nos quedan clarísimos, seguros. Puede ser lo único que nos quede claro, ¿vale? Del otro, a lo mejor no me entero, no digo. Bien, si hablamos de lógica de negocio, si por ejemplo hablamos, nos preguntan, vale, ¿en qué trabajas? ¿Sobre qué va tu aplicación? Y hablamos sobre domiciliaciones, crédito, cuenta, tarjeta virtual, esta nube de palabras, probablemente todos coincidiremos en que estamos hablando de una aplicación bancaria. Todos estos términos, ¿vale?, son comunes a todos los stakeholders de una compañía. Sobre esto le puedes hablar al de marketing, al administrativo, al vendedor y al desarrollador, todos lo comprenden, ¿vale? Cuando hablamos de nuestra lógica de negocio en nuestra aplicación, hablaríamos de los modelos de datos, de las abstracciones que usamos para representar todas estas tarjetas, todas estas domiciliaciones, todas esas reglas de negocio. ¿Qué podría ser una regla de negocio? Que parece algo muy cogido con pinzas. Algo tan sencillo como que si tenemos una cuenta y queremos hacer una transferencia, no podemos hacerla si el saldo es inferior al número que queramos transferir. O que una transferencia no se puede hacer en negativo, etcétera, etcétera. Todas esas reglas de negocio junto con todos esos modelos de datos, más los casos de uso que veremos más adelante, serían los que conformarían nuestra lógica de negocio. Cuando hablamos de detalles de la infraestructura, ¿de qué estamos hablando? Pues ya hablamos de esta nubecita de palabras, que a muchos de aquí nos van a sonar, pero esto ya no es común a todos los stakeholders, esto ya no es común. El de marketing no sabe de qué estamos hablando. Probablemente el administrativo tampoco, ni le interesa ni lo necesita. Esto es lo que nos interesa a nosotros y muchas veces pecamos de pensar de que esto es lo más importante. Bien, estas dos ramas de la arquitectura que queramos montar es las que tenemos que inventar que no se acoplen. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Hay una cosa importante. ¿Por qué queremos que no se acoplen? ¿Por qué queremos que sea tan importante que estas ramas estén separadas? Las estoy llamando ramas, pero podemos llamarlas de mil maneras. Por la posibilidad de cambio. Nosotros tenemos una aplicación que dure en el tiempo. La aplicación puede ser una aplicación app, puede ser backend, puede ser web, o puede ser la aplicación que nos lleva a la contabilidad de nuestra empresa o las nóminas, lo que sea. De aquí, de esta nube de palabras, ¿cuál creeríais que es más susceptible de cambiar? A ver si alguien se anima. Sí. Perdonad, de verdad, voy a hacer preguntas a veces muy lógicas, pero es lo que digo. Como no conozco tampoco al expertise de la sala, voy a lanzar preguntitas. Bien, ¿por qué lo de la derecha puede cambiar?
Pues nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, si alguien es desarrollador iOS sabe que antes siempre se desarrollaba con UIKit y ahora si no programas en su UI es que estás fuera de onda, no sabes de lo que estás hablando. Cuando hablamos de Alamo Fire hablamos de una librería de red, cuando hablamos de Firebase hablamos de un backend as a service, tenemos un montón de palabras que son súper importantes para nosotros, que de hecho nos volvemos haters del que nos dice que tampoco es tan importante, etcétera, etcétera. Mientras que la lógica de negocio, las cuentas, las tarjetas, las domiciliaciones no son susceptibles de cambiar, porque en el momento en el que esto deje de ser tarjeta, cuenta, crédito y pase a ser entrenamiento, repetición y what, es que hemos cerrado el banco y hemos abierto un cross. ¿Vale? Hasta aquí lo tenemos todo claro. Bien, el objetivo de una arquitectura limpia, que una arquitectura limpia, hay muchas maneras de montar arquitecturas limpias, no es algo totalmente fijo y desde luego no es aplicable a todos los ámbitos. Una arquitectura limpia en una aplicación no es lo mismo que una arquitectura limpia en backend, aunque los conceptos sí que son los mismos. Vamos a intentar centrarnos en esos conceptos, ¿de acuerdo? Uncle Bob en su libro y en su blog, que es un blog conocidísimo, cuando habla de Clean Architecture hace un dibujo similar a este, pero basado en otra arquitectura, más general. Esto sería cómo podríamos dibujar una arquitectura de una aplicación, ¿de acuerdo? Una arquitectura limpia de una aplicación tanto de iOS como de Android. Ignoro si también las aplicaciones nativas podrían usarlas porque no he trabajado en ese tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver poco a poco qué capas podría tener una arquitectura limpia. Y digo podría porque el mismo Uncle Bob dice que el número de capas, ¿vale? Que él dijo 4, pero que unos años antes se trabajaba con arquitectura hexagonal y en arquitectura hexagonal tienen 3 capas. No quiere decir que no sea una arquitectura hexagonal, no quiere decir que la arquitectura hexagonal no sea limpia. ¿Vale? Decía que las capas son esquemáticas, que tú puedes tener más capas en tu arquitectura en base a cómo quieras dividirla, ¿de acuerdo? Lo que sí dejaba claro era más o menos de qué se debía de componer cada capa. Cuando hablaba de la capa de dominio, de la capa core, la capa de dominio la conformando, ¿vale? Olvidad lo que he dicho. Cuando hablaba de la capa core, hablaba de este circulito de aquí en el que ubicaba los modelos de dominio, esas abstracciones de las que hablábamos, ¿vale? Esa clase que se llama cuenta y que tiene una propiedad que es número bancario, saldo, etcétera, etcétera. Y todos esos domain service, todas esas reglas de negocio, todo eso lo ubicaba en esa capa core en el centro de su arquitectura, ¿vale? Y nos habla por primera vez sobre la regla de la dependencia. La regla de la dependencia es lo que da sentido a toda esta arquitectura. Sin la regla de la dependencia, nada de esto nos sirve. La regla de la dependencia decía que en una arquitectura las dependencias debían de ir hacia adentro. Lo que básicamente venía a decir es que nada en un círculo interior debía conocer nada de un círculo exterior. ¿Para qué? Para que no estuviese acoplado a él. De manera que si aquí que tenemos nuestro modelo de dominio, ¿vale? Aquí en estos dos círculos que tenemos nuestra lógica de negocio, concentramos toda esa funcionalidad de la que no va a cambiar, de la que depende nuestro negocio, podemos conseguir que si cambia algo en el exterior, no se vea reflejado dentro. No está acoplado, no tiene que cambiar, no tenemos que modificar, lo que hace que toda esa parte sea transportable a otros proyectos, etcétera, etcétera, sea más mantenible y, bueno, más rollazo que os contaré luego. Sigamos con la regla de la dependencia. ¿Qué dependencias tendría esta capa? Esta capa no tiene ninguna dependencia, esta capa solo se conoce a sí misma. En su mundo esta capa está mirando a la pared y no sabe si detrás hay gente o no hay gente. Esto es agnóstico de todo, no conoce nada, se conoce a sí mismo y puede tener dependencias consigo mismo. La abstracción de una cuenta bancaria puede tener datos relacionados con los movimientos, puede tener un saquito con muchos movimientos, lo que comúnmente llamamos un array. Y vale, si cambian los movimientos a lo mejor tenemos un problema porque lo estaremos usando y estaremos acoplados a ellos, pero solo se conoce entre ellos, no tiene otro acoplamiento. Para conformar nuestra lógica de negocio, Uncle Bob habló sobre los llamados casos de uso, ¿de acuerdo? Reglas de negocio, casos de uso. Estos casos de uso sí que son muy comunes a casi cualquier tipo de proyecto y es donde cogemos toda esa información que necesitamos, la tratamos
en base a lo que necesita nuestro dominio para ser usado tanto por la parte visual como por la parte de datos. ¿De acuerdo? En esta capa se definirían cosas también muy importantes, como esta capa central no puede conocer nada de la capa de fuera, ¿de acuerdo? Decíamos que la regla de la dependencia hablaba de que nada en una capa interior podía conocer nada de la capa exterior. Si la capa interior tiene una necesidad, ¿vale? Tiene una necesidad de que se le inyecte algún componente, de que se le pase algún componente para poder usarlo, ¿cómo lo hace? Si no conoce nada. Si yo estoy aquí detrás y digo, yo no sé lo que hay detrás, pero yo necesito que me soportéis algo. Vale, eso lo trabajamos mediante inversión de la dependencia. La arquitectura limpia es 100% SOLID. O sea, usa mucho los patrones SOLID, se apoya mucho en los patrones SOLID. Ignoro qué fue antes, si uno o los otros, pero sí que lo usa mucho. Sobre todo, tanto el principio de responsabilidad única como la inversión de dependencia. De hecho, toda la comunicación entre capas se hace mediante inversión de la dependencia. Para personas que puedan estar un poco confusos con el tema de la inversión de dependencias, esta capa definiría una necesidad. Imaginaos que en esta capa nos encontramos un caso de uso como el que veremos más adelante, de necesito algo y me lo tiene que servir alguien, pero yo no puedo conocerlo, porque si lo conozco dependo de él. ¿Vale? Perfecto, yo defino un contrato. Le digo, oye, necesito que todas las mañanas me traigas 7 bollos de pan. Vale, perfecto, pero no quiero saber quién me los trae. Solo necesito a alguien que me los traiga. ¿Vale? Definimos un contrato y ya será la capa exterior el que definirá si lo hace Juan o lo hace Paco. Luego lo vamos a ver con un ejemplo y espero que se vea un poquito más claro, ¿de acuerdo? Estos contratos normalmente se llaman interfaces. En la mayoría de lenguajes de programación, en Swift se llaman protocolos, porque los de Apple le han dicho que vosotros llamaréis las cosas como queráis, pero no, yo los defino porque los nuestros son mejores. El funcionamiento es el mismo, tienen las mismas limitaciones. Perdón. Bien, pasamos a la capa adaptadores, una capa por encima. Ya aquí nos estaríamos saliendo de nuestra lógica de negocio y entramos en una capa intermedia que está entre la capa de infraestructura y la capa de adaptadores. Esta es una de las capas que decíamos que era esquemática, podemos tenerla o podemos no tenerla. Como desarrolladores, como arquitectos, al menos de nuestras propias aplicaciones, tendremos que definir si nos merece la pena generar una capa o no. Pero sí que tenemos, en esta capa de adaptadores nos encontramos con una particularidad que no teníamos en la anterior, y es la fragmentación de la capa. Si bien esta capa conocía toda la capa más la capa interior, puesto que esta capa de casos de uso sí que estaba acoplada a la capa de dominio, esta capa está dividida en dos. La parte de los presentadores y la parte de los datos. Aunque esta capa podría tener más fragmentos. Si por ejemplo quisiéramos dibujar en esta representación una capa para, por ejemplo, el análisis de datos, cuando analizamos, por ejemplo, que una persona ha tocado en cierto sitio y enviamos el evento para que sepan por dónde se están moviendo, eso sería otro fragmento de esta parte, puesto que eso tampoco querríamos tenerlo acoplado en nuestra lógica de negocio, podría ser independiente. Puede ser que nosotros todos esos eventos nos los gestione Firebase porque no queremos tener un desarrollo propio y puede que mañana sí que lo tengamos, con lo cual lo dejaríamos en la parte de la capa de adaptadores. De nuevo, en la capa de adaptadores nos encontramos lo mismo, protocolos, interfaces. ¿Por qué? Porque si tenemos una necesidad y no podemos conocer a la capa de arriba, tenemos que tener alguna manera para que se nos pasen esas necesidades. Y de nuevo lo hacemos mediante inversión de la dependencia. Luego veremos un pequeño ejemplo. Llegando a la capa de infraestructura, la capa más externa de nuestra capa, esta es la capa de la que antes hablábamos. Esto es UIKit, esto es SwiftUI. Estos son todos aquellos frameworks que nos proveen de datos. Esta es nuestra API REST a la que le solicitamos los datos. Esto es nuestra base de datos local, en la que guardamos los datos por si el día de mañana no tengo internet, poder recuperar los últimos que recibí. Todo esto estaría en esta capa. También es una capa fragmentada, también se divide entre vistas y la parte de los datos, y también podría tener otra. Esta capa es susceptible de cambiar, esto sí cambia. Esto sí cambia, y cambia más de lo que nos gustaría. Esto, en una actualización del sistema operativo, tenemos una librería de terceros que nos soluciona la vida y lo usamos mucho y nos viene muy bien, y de pronto cambia la versión del framework y
cambia la versión del lenguaje de programación y de pronto ya no funciona. Y entonces vienen los sustos. Decimos, ostras, es que eso lo tengo aquí. Es que eso que ha cambiado lo tengo aquí mal. Ese es el problema, que lo tenemos aquí, cuando lo teníamos que tener fuera, ¿vale? Veremos un ejemplo un poquito más adelante. Todos estos componentes son los que queremos tener en la capa más externa, para que nada de lo que hay dentro lo conozca y para que si cambia, si lo más susceptible de cambiar cambia, solo tengamos que cambiar esos pequeños fragmentitos de código, esos componentes de código. Eso es lo que queremos, que si cambia podamos sustituir uno por otro. En este caso, y esto no es mío, Ankelbob habla de todos estos componentes como plugins. Esto tiene que actuar como un plugin. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Bien, como decía, al estar en la capa fragmentada, ¿por qué es importante que tengamos la capa fragmentada? Porque en una arquitectura similar a esta, nosotros podríamos bordear los casos de uso. Hay componentes aquí que nosotros podríamos usar directamente en nuestras vistas. Una vista puede ser una vista web, puede ser una vista de aplicación, puede ser cualquier cosa. Un ViewModel podría usar directamente cualquiera de estos componentes sin pasar por el caso de uso. Pero eso volvería a ser un mal uso de nuestra arquitectura y es algo que deberíamos de evitar. Hay distintas formas de evitarla y la veremos más adelante. Como veis, esto sería un ejemplo del flujo de datos. Cuando digo que las capas no se conocen, me refiero a esto. Si nosotros tenemos un caso de uso, por ejemplo, tenemos un periódico y queremos obtener los últimos artículos, la vista no puede decir, oye, dame los últimos artículos. La vista no puede usar directamente ese data source. Aunque ese data source existe y le puede servir los datos, lo que queremos es que la vista hable con el ViewModel y el ViewModel hable con el caso de uso. El caso de uso a su vez hablará con su repositorio y su repositorio con el data source. Pero todo esto son componentes individuales, de manera que si algo cambia, no tenga que cambiar en todo sitio. Porque si nosotros tenemos, como pasa en muchas aplicaciones móviles, tanto ellos como Android, que el ViewModel lo usamos como cajón desastre y todo lo hacemos ahí. Digo, yo tengo las aplicaciones del periódico y digo, soy increíble, digo, no tengo mi vista, lo tengo en mi ViewModel. Digo, ViewModel, dame los datos. Y el ViewModel se encarga de solicitar los datos a la API, de, como vienen serializados, de serializarlos, convertirlos en nuestro modelo de negocio, filtrarlos, ordenarlos y mostrárnoslos. Cuando cambie cualquiera de esas responsabilidades, lo vamos a tener que cambiar en el ViewModel. Pero es que ViewModel no hay uno. ViewModel tenemos 500. Con lo cual lo vamos a tener que cambiar en 500 ficheros de código. Mientras que si lo tenemos dividido en uno de estos plugins, lo cambiaremos en ese plugin, lo cambiaremos en ese componente. Y ese componente propagará lo que tenga que propagar. Veamos un caso de uso, ¿vale? Vamos a ver un caso en el que todo esto, aquí tenemos que ponerle mucha imaginación, ¿vale? Lo he intentado reducir lo máximo posible para que sea solo un pequeño ejemplo de cómo podemos montar este tipo de infraestructura. Imaginémonos que tenemos un caso de uso en el que nos dice, venga, vamos, móntame la aplicación. Quiero un periódico y quiero que un usuario tenga un buscador y en base a unas palabras clave me dé las últimas noticias. Y dices, perfecto, y tú empiezas a montar tu arquitectura. Vamos a obviar la parte de los modelos de datos porque no creo que nos vengan al uso. El naming, por favor, sé que no os va a gustar el naming. Es imposible que le guste el naming a todo el mundo. Los nombres que usamos en los componentes no nos gustan, solo nos gustan a nosotros. Es hora de que aceptemos de que los nombres que le ponemos a nuestras clases solo nos gustan a nosotros. Si hay 5 programadores, vamos a tener 5 nombres distintos. Así que, por favor, perdonadme, sé que nos van a gustar. Sé que nos van a gustar porque lo leí yo después de haberlo hecho Zoom y no me gustaron. Entonces, no tengo la esperanza de que os gusten a vosotros. Imaginémonos este tipo de arquitectura, ¿vale? Esto sería una arquitectura muy simplificada a la que le faltan un montón de componentes de software, pero que solo es para intentar acercarnos a cómo podríamos montar lo que llamamos una feature en un proyecto con una arquitectura limpia. Arquitectura limpia, dicho sea de paso, cuando hablamos muchas veces nos dicen ¿qué arquitectura usas? Dice, yo uso Clean Architecture. Diré, tú, yo MVVM. O sea, son cosas distintas. MVVM puede ser una arquitectura limpia o no, en función a cómo se haya implementado, no tiene nada que ver. Sí que es verdad que hay arquitecturas como MVC que son más susceptibles de tener un acoplamiento mucho mayor con la infraestructura y que sean muy difíciles de hacerlas limpias, pero también se pueden hacer, ¿vale? Cuando hablamos de Clean Architecture no hablamos de Clean Architecture como arquitectura, sino como forma de montar una arquitectura.
De manera que, lo que hemos dicho siempre, separemos, tengamos una separación entre lógica e infraestructura. Bien, vamos a ir pasito por pasito, ¿vale? Empezamos por este caso de uso. Tenemos un caso de uso, ¿vale? Tenemos un caso de uso, le creamos nuestra interfaz, nuestro protocolo, lo llamamos Get News by Keyword, mi inglés es espantoso, peor que mi explicación, lo siento. Y tenemos nuestra implementación del caso de uso, ¿vale? Esta implementación del caso de uso tiene una responsabilidad. ¿Para qué tenemos los casos de uso? Para preparar los datos. Preparar los datos para aplicar correctamente nuestra lógica de negocio. Vamos a verlo mejor con un ejemplo, porque es un rollazo. Vale, nosotros vamos a solicitar unos datos y cuando nos lleguen los datos queremos dos cosas. Filtrarlos para que si tienen determinadas palabras clave no se muestren. Y además queremos ordenarlos para que salgan los más recientes, los primeros. Y además queremos que si sale este autor que nos paga royalty de eso, queremos que salgan los primeros siempre. ¿Vale? Sencillo. A eso se encarga nuestro caso de uso. Nuestro caso de uso recibe los datos y nosotros los ordenamos, hacemos todo lo que necesitemos para que pueda ser usado. ¿Por quién? Lo veremos más adelante. ¿Qué dependencia tendría nuestro caso de uso? Aquí tenemos una dependencia de Get News by Keyword. ¿Por qué? Porque el caso de uso nos encarga de llamar a la API, solicitar los datos, mapearlos, etcétera, etcétera. No podemos tener tantísimas responsabilidades en un solo componente. ¿Qué es lo que hace? Delegarlo. ¿Cómo lo delega? Aquí tenemos un problema. Si yo estoy en la capa central, estoy de espaldas, no conozco nada de lo que tengo detrás, pero tengo una necesidad de que algún componente de software me provea las noticias, tengo que hacerlo de alguna manera. De nuevo, ¿cómo lo hacemos? Mediante inversión de dependencia. Generamos un contrato y este caso de uso dice, señores, tengo una necesidad, necesito un componente que tenga una función a la que yo llame y le pase unas palabras clave y me devuelva unos artículos. Vale, vosotros lo arregláis. Yo ya no quiero saber nada. Este componente ya no sabe nada. Este componente es agnóstico. No sabe si el que le va a pasar los artículos se llama Pepe, Juan, Antonio. No sabe cómo lo hace. No sabe si los tiene guardadicos, si va a recogerlo en el coche. No sabe absolutamente nada. Solo sabe que él está aquí, que tiene una labor que hacer, que tiene que preparar los datos y que se los tiene que servir. Perfecto. No necesita saber nada más. Pasamos a una capa un poquito más encima, la capa de adaptadores. Esta capa tiene su miga porque está entre medio de las dos y es difícil saltar unos determinados acoplamientos que veremos más adelante. Bien, si nos fijamos, nosotros tenemos aquí un componente nuevo al que solemos llamar repository. Hay un patrón muy famoso que se llama patrón repository, es muy usado también en casi todos los proyectos de software, que implementa nuestro contratito, nuestra interfaz, nuestro protocolo. Este Get News by Keyword. En el New Repository dices, yo puedo hacerlo. Yo lo hago. Yo soy capaz de coger... Si a mí me pasan las palabras clave, yo te sirvo los artículos, no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es solicitárselo a otro de otra capa. Yo estoy aquí también. Yo soy un repositorio. ¿Aquí qué tengo? Pues tengo los casos de uso y los casos de uso y los modelos de datos. Eso sí los conozco, pero lo que tengo detrás no. Entonces me da igual. ¿Qué es lo que hago? Levanto de nuevo una interfaz. Creo una interfaz que digo, vale, voy a crear la interfaz API Data Source y voy a decir, señores, a los de atrás, a la capa exterior, necesito un componente que si yo le pido unas palabras clave, me devuelva unos datos en este formato, con estas determinadas cualidades. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a coger los datos que me vengan de la infraestructura y los voy a mapear. Voy a coger esos datitos que yo entiendo, pero no tiene por qué entender mi capa interna, y los voy a convertir a un modelo de datos que entienda. Esto es un traductor. Como solo quiero que se dedique a traducir, lo que voy a hacer es pasar la responsabilidad hacia atrás. Inversión de dependencia, generamos una interfaz y ahora será la capa de infraestructura la que gestione esa interfaz. ¿Por qué la capa de infraestructura? ¿Qué es lo que puede definir? ¿Qué es lo que puede hacer? Que un componente esté en una capa o no esté en otra. Lo primero, que el arquitecto lo pone donde le da la gana, el programador lo pone donde le da la gana. Pero un buen punto de partida es cuánto conocimiento tiene el componente de software de... ostras, que decir la infraestructura está feo. ¿Cuánto conoce, por ejemplo, este componente de software de quién le va a servir los datos? Imaginémonos, esto es un ejemplo llevado al extremo. ¿Por qué estos tres componentes
se pueden colocar en uno solo. Y de hecho, ¿alguno trabaja con Android? Vale, Android es muy famoso porque tiene una serie de librerías muy potentes para solicitar información en base a una API y que te coja los datos, te los deserialice y te los dé. Creo que se llaman retrofit, yo que soy de iOS, perdóname. Todas esas librerías donde se ponen esa y te hacen toda esta parte. Por ejemplo, ¿en qué podríamos dividir todos estos datos? Este data source podría decir, vale, yo puedo hacer X, pero necesito otra cosa. Por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? Vale, yo voy a solicitar, yo voy a generar el endpoint. ¿Sabemos todo lo que es un endpoint? ¿Vale? Un endpoint es, bueno, puede ser muchas cosas en función al contexto que le demos, pero normalmente en las aplicaciones, en las aplicaciones de apps, iOS o Android, al endpoint lo llamamos un modelo de datos en el que le pasamos toda la información que puede tener que puede necesitar para solicitar datos. Claro, ¿cuál es el problema? Que en ese endpoint nosotros le pasamos la URL a la que tiene que llamar para solicitar los datos, la clave de autenticación del usuario, le pasamos un header, le pasamos un montón de datos que no tiene por qué conocer nuestra lógica de negocio, porque eso es abstracto, eso podría cambiar. Lo que solicitamos aquí mediante un endpoint a una determinada API REST puede cambiar mañana y ser otra, la que nos lo sirva. Incluso podría ser una API REST que no fuese nuestra. Y el día de mañana puede cambiar y ser algo que implementamos en nuestro propio equipo y de pronto todo esto te cambia. ¿De acuerdo? Ese endpoint lo podría generar este componente de software. Este componente de software podría tener la necesidad de que le solicitásemos los datos y que fuese otro componente de software el que dijera, vale, yo en base a este endpoint te voy a solicitar los datos y además te lo voy a transformar del formato de data bruto a un formato que entienda nuestro modelo de negocio, etcétera, etcétera. Y para solicitar, por último, para solicitar los datos, aquí es donde nos encontramos ese plugin del que nos habla Ankerbo. Aquí tendríamos un plugin. Nosotros podemos hacer una solicitud de datos mediante, en Swift, por ejemplo, URLS, se llama. Es la forma nativa de hacerlo. HTTP Client creo que se llama en Android. O OK Client, etcétera, etcétera. Todos esos componentes son los que queremos poner en la parte más externa de nuestra aplicación y queremos que actúen como plugin. Porque si nosotros este componente, en vez de ponerlo aquí, lo ponemos en la parte más interna y resulta que esto el día de mañana deja de funcionar, nosotros tenemos un problema muy serio. Y es que todos los sitios donde hayamos usado este componente van a dejar de funcionar y los vamos a tener que modificar. Mientras que si este componente lo inyectamos hacia adentro cada vez que lo necesitemos, cada vez que necesitamos un network handler, nosotros inyectamos un URL session y esto deja de funcionar mañana. Nosotros lo que hacemos aquí es abrir un fichero nuevo, lo implementamos en nuestro protocolo, nuestro contrato, hacemos que nuestro nuevo componente de software pueda hacer lo que hacía el anterior y en vez de inyectar uno, inyectamos el otro. Y una modificación que hemos hecho aquí no se entera nadie del resto de nuestra arquitectura, ¿vale? Para eso queremos separar nuestra arquitectura, para eso queremos separar las capas, para eso queremos independizar lógica de negocio y detalle de infraestructura. Si nos vamos a la otra parte de la arquitectura, a la parte de los presentadores, nos encontramos con los view models, que es el cajón desastre mal llamado del que hablábamos antes, que lo que se dedica es coge los datos, un view model en una aplicación iOS Android, lo que hace es coger los datos y prepararlas para su representación. Si tenemos un modelo de datos que nos viene mediante el caso de uso con los datos de una cuenta bancaria, los datos de una cuenta bancaria nos vienen numerados en formato numérico, pero el cliente quiere que en la vista se muestre con dos decimales, con el símbolo de la moneda que toque a la derecha, etcétera, etcétera. Toda esa preparación es el view model el que se ocupa. El view model no tiene por qué tener tanta responsabilidad. La responsabilidad puede caer en el caso de uso. El caso de uso le va a servir los datos, el view model los va a preparar y la vista la va a poder utilizar. La vista sería el componente más externo de nuestra capa por el otro lado. Si bien antes hablábamos de los datos y de los plugins, en esta parte tenemos las vistas. Las vistas están totalmente acopladas al view model.
La vista, de nuevo, sería totalmente agnóstica del resto de la aplicación, solo conocería el ViewModel y es lo único que tiene que necesitar. De manera que si el día de mañana tenemos que cambiar la vista, no tendremos implicaciones negativas en el resto de la aplicación. Vale, vamos a ir terminando. Hostia, al final lo siento. Bien, problemas que tenemos. Ruptura de la arquitectura. Esto es un ejemplo muy bonito, pero luego no es tan fácil llevarlo a la práctica, porque muchas veces tenemos que decidir cuándo decimos soy el más puro de todos, soy el desarrollador Master of the Universe, yo no me salto mi arquitectura perfecta, y cuándo tenemos un problema, porque aquí, por ejemplo, si alguno ha programado con Swift, aquí tenemos un problema, que es que la vista puede estar acoplada al ViewModel y el ViewModel estar acoplado a un framework de reactividad. Imaginémonos, la vista usa el ViewModel para saber qué datos tiene que mostrar, pero el ViewModel puede tener tecnología que sea de infraestructura, que no sea de nuestra lógica, que tengamos que llevárnoslo fuera. Imaginaos que el ViewModel, en iOS nos pasó, en los desarrolladores Swift, con iOS 13, 14, 15 y 16 teníamos un framework que nos vendió Apple como la panacea, que se llama Combine, ¿vale? En iOS 17 nos dijeron que ya Combine no era la panacea, que ahora lo que se llevaba era el nuevo framework de reactividad que se habían inventado, que se llamaba Observable. Pues si nosotros tenemos Combine en todos nuestros ViewModels, aquí tenemos un problema. Esto se puede eludir, esto se puede hacer de forma distinta, pero conlleva trabajo. Y muchas veces tendremos que valorar si el independizar este ViewModel y llevárnoslo a una capa más arriba, teniendo que crear otro componente intermedio, merece la pena o no merece la pena. De nuevo, todo esto son decisiones que se tienen que tomar. La tomará el arquitecto, la tomará el equipo, la tomarás tú si estás en tu proyecto particular. Límites arquitectónicos y límites parciales. Esto es importante conocerlo. No es lo mismo el límite que establecemos nosotros entre este componente y este componente que el que se establece entre una capa y otra. Si nosotros tenemos una arquitectura basada en límites arquitectónicos, nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, la capa de uso y la capa de dominio en una librería. En una librería, en un pod, como queramos llamarlo. Pero es independiente. Es algo que importamos. Nosotros tenemos un proyecto al que le importamos nuestra capa de dominio. De manera que si nosotros tocamos algo de la infraestructura y recompilamos, esto ni se tiene que enterar. No va con él, es otra cosa. Es algo que nosotros usamos. ¿Dónde tendríamos un límite arquitectónico? Pues si tenemos la capa de adaptadores y aquí tenemos la capa de dominio, aquí tendríamos un límite arquitectónico, lo que Ankelbot llama interfaces boundary, porque nos encanta ponerle nombrecito a las cosas, ¿vale? ¿Dónde tendríamos otro límite arquitectónico? Lo tendríamos aquí. ¿Y dónde podríamos tener un límite parcial? Aquí. ¿Para qué se podrían usar los límites parciales? Si yo creo que aquí es posible que en cualquiera de estas partes sea susceptible mañana de convertirse en un límite arquitectónico, lo que hago es plantar una interfaz, plantar un límite y digo, bueno, si el día de mañana llego, esto yo cojo, lo paquetizo y me lo llevo a otro repositorio y ya lo usará el que lo tenga que usar. Las formas de paquetizar también una arquitectura limpia se pueden hacer de diversas formas, por capa, por función o por componente. Si tienes un proyecto de software, por ejemplo, que es pequeñito, vas a tender a crear tus capas de dominio, tus capas de infraestructura, tus capas de adaptadores y meter todas las features juntas separadas por capitas. Si el proyecto crece lo suficiente, probablemente te digan, vale, vamos a tener una mini arquitectura limpia por cada feature y tendremos un componente de objetos comunes que tienen que compartir todos. Pero de manera que lo que buscamos es que si en algún momento alguno de los paquetes cambia, el resto no se vean afectados. No solo evitamos el que cambien por acoplamiento, porque tengamos una dependencia fuerte o débil de alguno de los otros componentes, sino que en caso de tener que compilar, que tener que montar otra vez el proyecto, esto no se vería afectado. Y bueno, pues si alguno está más interesado en profundizar un poco sobre arquitectura limpia, os recomendaría el libro de Ankelbot, que me parece bastante interesante, aunque también es bastante genérico. Y nada, principios Solid, patrones de diseño y poco más. Y nada, muchísimas gracias por aguantarme. ¿Preguntas?